Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a buscar en la Biblia en San Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan 6, 63. Juan 6, versículo 63. Vamos a buscar la palabra que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo. Dice, el Espíritu es el que da vida. Aquí hay otra Biblia por si acaso. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuevamente, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Padre, gracias, Dios mío, te damos, Señor, por esta tu palabra, Padre. Señor, estoy rendida a ti en espíritu, alma, cuerpo, voluntad, albedrío, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú eres el que ministra esta palabra, tú eres el que nos habla, Señor. Tú eres el Señor, hemos venido a escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos entender y escuchar esta palabra, que no volverá a ti vacía, Padre. Gracias, Padre. Te alabamos, te damos toda gloria, toda alabanza, toda adoración, toda pleitesía a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, dice, la carne para nada aprovecha, ¿cierto? Dice o sea, digamos, este cuerpo, esta carne, nosotros, el cuerpo humano, no sirve de nada si no tiene espíritu. El espíritu es el que da la vida. Nosotros somos espíritu y alma que está dentro de este cuerpo. Si no tenemos el espíritu, solamente queda un cuerpo que no tiene vida. Entonces tenía que tener espíritu. Entonces por eso que dice la carne para nada aprovecha, sino que es el espíritu el que da vida. Y dice, mis palabras son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios es espíritu y es vida para nosotros. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios porque es espíritu y es vida. Bendito sea el Señor. Sin la palabra de Dios no tenemos vida. Vamos a ir a Génesis 1, 26, 28 al 28. Dice así, Génesis 1, 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Cómo Dios los creó? Con su palabra. Él dijo, hagamos. Su palabra es espíritu y es vida. Aunque Adán era una masa de barro, no tenía vida. Pero el Señor con su palabra dijo, sea el cielo, sea la luz, sea todo, sea. Esa es una palabra de Dios que es espíritu y es vida. Entonces la palabra de Dios trajo vida a las cosas que no tenían vida, trajo vida a las cosas que no tenían vida. Y dice en el versículo 28, y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí por primera vez que Adán escuchó la voz de Dios, cuando el Señor le dijo,
fructificado y multiplicado. Antes no había escuchado, porque el Señor lo estaba formando cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Adán no lo había escuchado, pero cuando lo escuchó cuando ya el Señor lo formó y dijo, fructificado y multiplicado, lo primero que escuchó. Pero ¿cómo lo escuchó? Con la voz de Dios, que la voz de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios es espíritu y es vida. Bendito sea el Señor. Con la palabra de Dios Él hizo los cielos y la tierra. Ahora dice el capítulo 2, versículo Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Dios sopló en su nariz aliento de vida. No es que Dios sopló como andan soplando todo así. No, no es así, sino que Dios le dio una palabra por su palabra, porque su palabra es aliento de vida, su palabra es espíritu y vida. Cuando el Señor decía, sé sano, eran sanados. Cuando Dios decía, hágase la luz, fue hecha la luz. Cuando Dios formó todas las cosas que no tenían vida, Él las formó. Él formó al hombre, Él formó, le dio espíritu, le dio vida al ser humano. Los ángeles ya existían, pero no tenían cuerpo, no tienen cuerpo. El Señor, por eso que dice que Jesucristo es la imagen del Dios Altísimo. La imagen de Dios es un espíritu, pero con Jesucristo formó a la imagen de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces dice la Biblia que Él sopló aliento de vida, o sea, sopló su palabra. El hombre sin la palabra de Dios, sin la gracia de Dios, la palabra de Dios solo existe, no vive. Necesitamos la palabra de Dios. En Génesis 14, 18, 19 dice, Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 18, 19 dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendita sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza, pero el hombre tenía la gloria de Dios en su vida. Adán y Eva estaban en el huerto, pero Adán y Eva fallaron a Dios, pecaron contra Dios. Después Dios hizo un pacto con Noé, pero también los hijos de Noé, Cam falló a Dios, y de allí del Señor después hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí viene la descendencia de Jesucristo, y por él somos israelitas, también estamos en esa descendencia por Jesucristo. Pero dice que para que tuviera la bendición Abraham, dice que Melquisedec, cierto, que venía de la generación de Sem, venía del hijo de Noé, viene la generación. Entonces Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, dice que saca pan y vino y bendice a Abraham. Ya no era Abraham, sino Abraham. Lo bendice, le dice el Dios Altísimo, y le dice, el que es bendecido de todo dueño del cielo y de la tierra. Entonces lo bendijo, y de ahí empezó la bendición después de Abraham. ¿Por qué? Porque antes habían pecado, falló Adán, que fue creado a la imagen de Dios, con el Espíritu de Dios, falló Adán. Pero Dios hizo un pacto con Noé después del diluvio, pero también falló Cam, uno de sus hijos. Después hizo el Señor un pacto con Abraham, que le cambió el nombre por Abraham, padre de multitudes, y de ahí Abraham, Isaac y Jacob, y de ahí vino la descendencia del Señor, del Señor, que estamos nosotros somos la descendencia
del Dios Altísimo, del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros fuimos recreados por Jesucristo, porque Él murió y resucitó. Hoy día se celebra la Navidad, es el cumpleaños de Jesucristo. No es el cumpleaños tuyo, no es el cumpleaños mío, no es el cumpleaños de los niños, no es el cumpleaños de los animalitos, es el cumpleaños de Jesucristo. Es el cumpleaños de Jesucristo. No está mal que comamos, no está mal que nos regalemos, no es pecado eso, pero muchas veces se le da, ni siquiera el 99,9% se le está dando énfasis a los regalos y no se le está dando énfasis al cumpleaños de Jesucristo. Y por Él nosotros nació Jesucristo, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y entonces de allí aceptamos a Jesús y somos de la descendencia de Israel por Jesucristo nuestro Señor, por la palabra de Dios, porque el Señor dijo en el huerto de Getsemaní: Señor, no te ruego solamente por esto, sino por los que han de venir, los que han de creer en ti. Bendito sea el Señor, Él dio una palabra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y quien se va contra la palabra, se va contra su propia vida. Por eso es necesario estar atento a su palabra. Estar atento, no dormir cuando está la palabra. Tú puedes dormir cuando hay una película, tú puedes dormir en toda hora, en todo momento, pero cuando está la palabra estás atento. Dile al diablo: vete de mí, porque yo voy a escuchar la palabra de Dios. Voy a escuchar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, porque la palabra es espíritu y es vida. Bendito sea el Señor. Despierta tú que duermes y te levantará Cristo. Aleluya. Isaías 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí el diablo, el querubín más hermoso, el querubín que estaba al lado del Señor Jesucristo, el querubín que le servía a Jesucristo, él sabía que con la boca, con la palabra podía crear cosas. Pero él habló lo contrario. Él habló una palabra que no habló Dios, porque Jesucristo hablaba la palabra de Dios, pero él habló una palabra contraria a Dios. Por eso fue echado a la tierra. Por eso que el diablo viene a matar, robar, a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Pero él habló lo contrario, dijo: subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo. Él no habló conforme a la palabra de Dios, a la palabra que da espíritu y da vida. No, él no habló eso, sino que él habló arrogancia, habló de él y dijo: subiré a lo alto del cielo y seré semejante al Altísimo. Él habló lo contrario de la palabra de Dios. Él no habló la palabra concordando con como Dios habla. En Juan 14:10 dice así la palabra de Dios. Juan 14:10 dice así la palabra del Señor. Dice así, 14:10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no hablaba por su propia cuenta. Cuando vino un ángel y le dijo a María, vas a tener un hijo del Espíritu Santo, le dijo lo que Dios le ordenó al ángel que dijera. No dijo otra cosa, sino le dijo: vas a tener un hijo conforme a la palabra de Dios. Pero el diablo aquí habló otra palabra. Por
eso fue que fue echado del cielo, porque Él dijo, seré semejante al Altísimo. Él sabía que con la palabra podía hacer cosas, podía edificar, podía hacer muchas cosas, porque Dios lo dijo con la palabra. Pero cuando hablamos conforme a lo que Dios dice, si Dios dice en su palabra, eso lo repetimos y eso hace la obra. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo recibir esa gracia? ¿Cómo agradar a Dios? Es recibir su gracia. ¿Cuál es su gracia? Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué dice Jesucristo? Dice que si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, ya no eres creación de Dios, sino eres hijo de Dios. Esa es la palabra. Por eso podemos decir que somos hijos de Dios, que somos comprados a precio muy grande, al precio de la sangre y la vida de Jesucristo. Somos hijos e hijas de Dios. No solamente existimos, sino vivimos por la palabra de Dios que fue creada en nuestras vidas. Él sopla la palabra en nuestras vidas y se hace, y Él nos redimió. Y la gracia de Dios, que Dios nos ve a través de Jesucristo. Dice que estamos escondidos en Cristo y dice que Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la gracia de Dios, porque Él ve a Jesucristo, porque Él ve la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Esa es la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice es lo que nosotros tenemos que decir, porque su palabra son espíritu y son vida. Él nos redimió, Él nos compró en la cruz del Calvario. Por eso recibimos a Jesús y tenemos vida eterna. Dice que los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Los que creen en mí tendrán vida eterna. Esa es palabra de Dios. Nosotros tenemos que repetir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Él hizo un nuevo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Él hizo un pacto con el pacto de sangre que tenemos ahora es Jesucristo. Entramos en ese pacto y esa es la gracia de Dios, que Él nos ve a través de la sangre de Jesucristo como si nunca hubiéramos pecado, porque Él se llevó todo pecado. Dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos sanados. Bendito sea el Señor. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Recibiendo su gracia, creyéndole a Jesús, recibiendo a Jesucristo, recibiendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es gracia, eso es gracia de Dios. Como que nunca estamos escondidos, como que nunca hubiéramos pecado, porque estamos escondidos en Cristo. No es que nosotros seamos perfectos, vamos en un camino de perfección, vamos en un proceso, pero ya estamos en Cristo, ya nos sometemos al Señor, y esa es la gracia de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre, gloria sea su nombre, bendito sea el Señor. Él no hablaba cualquier palabra, Jesús no hablaba, decía, yo y el Padre somos uno. El que me conoce a mí conoce al Padre, el que conoce al Padre me conoce a mí. Entonces la gracia de Dios nos ha redimido, nos ha lavado. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y somos renacidos para alabarle, para glorificarle, para bendecirle. Ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y quien no ha sido trasladado aún, quien no ha recibido, este es el momento que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Póngase de pie. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Padre mío, por tu palabra. Gracias, Dios mío, tu palabra es espíritu y es vida, Padre.
Tu palabra nos alimenta, Padre. Tu palabra desde el principio es vida, Señor. Y Adán lamentablemente se apartó, a Eva pecó, pero tú hiciste un nuevo pacto y después hiciste otro pacto con Abraham. Dios mío, hasta llegar a Jesucristo y entramos en ese pacto, Dios mío, y esa es tu gracia, Padre, porque tú nos ves a través de Jesucristo, nuestro Señor. Te alabamos, tú soplas en nosotros tu palabra, Dios mío. Somos redimidos, somos hijos del Rey de Reyes, Padre, Señor, y bendecimos los que han venido, a los que vienen, a los que vendrán a este lugar. Padre, ninguno de ellos se perderá, porque, Señor, como tú dijiste, Padre, como tú dijiste en el huerto de Getsemaní, tú lo dijiste, Padre, no te ruego solamente por esto, sino que por los que han de creer en tu nombre, por la palabra de ellos. Padre, rogamos, Señor, Dios mío, de norte a sur, de este a oeste. Señor, llamamos las vidas, llamamos las almas, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Creemos que cada vida, Señor, es salvada, redimida. Dios mío, recibe la vida eterna por tu palabra. Y todo yugo del diablo, del mundo, de la carne, todo yugo de posesión, obsesión, opresión demoníaca, cae por tierra, se corroe, se oxida, se pudre y suelta las vidas. Las vidas son salvas, son sanadas, son restauradas por tus heridas. Fuimos sanados, Padre, porque tu palabra lo dice, Señor, y creemos que vamos de triunfo en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos.